Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, desde donde sea que nos estés viendo. Bienvenido aquí a Alessandro TV English para otra nueva lección, esta vez sobre el pasado de los verbos simples y los verbos irregulares en el idioma inglés. Hoy vamos a estar compartiendo varios de las pronunciaciones de estos verbos, especialmente del verbo regular. Con el verbo regular, todos esos que terminan al final, esas palabras que terminan al final con el sufijo ed para demostrar el pasado. Entonces voy a estar compartiendo contigo la siguiente presentación para que podamos entender cómo se pronuncian estos verbos en el pasado. Ven conmigo. Ok, la primera cosa que tenemos que recordar es que en los verbos regulares siempre ellos van a tener ese sufijo. Algunas veces varía un poquitito, no mucho, pero te lo vamos a enseñar aquí de la siguiente manera. Ok, la primera cosa que tenemos que ver es que usamos el pasado simple en inglés y es muy diferente en la mayoría de los verbos, pero en el verbo ser y estar, el verbo to be, en el pasado simple se usa un poquito diferente. Entonces, vamos a estudiar el verbo ser y estar el verbo to be en el pasado simple, los verbos regulares, los verbos irregulares, obviamente, en el pasado simple y la estructura gramatical con oraciones en el pasado simple. ¿Cuándo usamos el pasado simple? El pasado simple lo usamos cuando queremos hablar de eventos que han sido completados en un tiempo pasado. ¿Ok? Puede ser en el pasado reciente o en el pasado lejano, como decir esta mañana o esta tarde, si es de noche, o puedo decir la semana pasada o el último viernes, decir el viernes pasado, es como decimos realmente en español, el viernes pasado, el jueves pasado, el miércoles pasado, el año pasado, que ya eso está un poquito más distante, pero no importa si es reciente, si es medio reciente o es bien pasado, o si estoy hablando de, qué sé yo, 10 años o en la centuria pasada o cuando Cristóbal Colón estuvo por aquí. Bueno, esa indicación del pasado puede ser muy genérica. Entonces la tenemos aquí, last year, y yo te estoy contando que esas cuestiones pasaron ahora, en este momento. Por ejemplo, last year I went to the beach. This year I didn't go to the beach. I didn't go to the beach this week. This year. But last year, yes, I did. Aquí puedes usar entonces eventos completados en el pasado. Vamos para allá. Perdóname el doble S ahí en pasado, pero tengo un teclado portugués y parece que me lo arregló. Pero bueno, pasando esa cosita ahí, vamos a continuar. El tiempo pasado del verbo to be. Primero es bueno recordar que el verbo to be en español se divide en dos, en ser y estar. Entonces, en inglés se usa solo uno para significar las dos cosas. ¿Ok? So, puedo decir, I am here. I am here. Yo estoy aquí. Pero también puedo decir, I am a teacher. I am a teacher. Yo soy un profesor. Entonces, puedo ser y puedo estar. Yo soy un profesor, yo estoy aquí. ¿Ok? Entonces, para el presente is and are. I am, I am, you are, he, she is. Ahí para los plurales, sujetos pronombres, we, you, plural, they. Yo digo, we are.
you are, they are. ¿Ok? Y obviamente en el I, yo voy a usar I am, ¿ok? Olvidé pegar eso ahí, pero es I am, porque yo soy o yo estoy. Para el presente. En el pasado, para los singulares menos you, yo uso I was at the beach last year. Then you were at the beach last year. She was at the beach last year. He was at the beach last year. Y para todos los objetos pronombres plurales, decimos we were at the beach last year. We were at the beach. You, plural. You were at the beach last year. And they were at the beach last week. Okay? So, I was at my parents' house last week. Yo estuve donde mis padres la semana pasada. You were at the concert last week. Tú estabas en el concierto la semana pasada. Y podemos usar el pasado simple para hablar de acciones, entonces, como dije, que han sido completamente eh, hechas y completadas. Yo voy a poner aquí un am, ¿ok? Que fue que lo olvidé ponerlo ahí. Am, como el caso de I am, ¿ok? Am, is, and are. I am, is, and are. Ok, continuemos por acá. En los ejemplos del verbo to be en el pasado simple, voy a ver las declaraciones positivas y las declaraciones negativas, o las sentencias, o las oraciones positivas. En el año 1986, vamos a decir, I was only 16. ¿Cuándo fue que era 16? Deja ver, 16, en el año 1970 y 76, 13, en el año 1979, I was only 16. I was only 16. Wow. Ok, pero I wasn't very old. Yo no era muy viejo. No te voy a decir qué tan viejo soy ahora, pero ya estoy un poquito viejo, ¿no? En el 79 yo tenía 16. I was only 16. Now, si yo quiero decir que tú estabas nervioso, last night, digo ayer, you were nervous last night. You were nervous last night. Entonces uso were singular. You were nervous last night. Tú estabas nervioso ayer. ¿Ok? O you weren't relaxed. A la derecha aquí, you were not relaxed. You weren't relaxed. Now, she was strict. She wasn't very nice. Positivo. It was awful. Estaba terrible. It was awful. O fue terrible. It was awful. Y negativa. It wasn't fun. No fue muy divertido. It wasn't fun. Estoy usando el pronombre personal singular, it. Eso, esa. Ok. We were quiet. We were quiet. We were quiet. ¿Cuándo? Yesterday. We were quiet. Yesterday. Estábamos quietos, silenciosos ayer. We weren't noisy. We were not noisy. No estábamos haciendo bulla. Y they were scared. Ellos estaban con miedo o tenían miedo. ¿Tenían? No, have, no. Ellos estaban asustados. They were scared. They were scared. Ellos estaban asustados. Y después, they weren't happy. No estaban felices. No estaban felices. They weren't happy. Ok, so ahí puedes ver cómo funciona en el negativo el verbo to be, cómo funciona en el positivo en el verbo to be. Ahora, si voy a hacer el
interrogativo, yo puedo hacer el interrogativo o las preguntas solamente con invirtiendo el verbo. Entonces, mira, aquí yo voy a agarrar el verbo ya conjugado y lo voy a poner aquí y voy a decir was. Was I only 16? Pero como no voy a preguntar acerca de mí mismo, puedo preguntar en lugar de I, was he? Was he? Y poner el signo de pregunta acá. Was he only 16? Él era solamente, él tenía 16 años solamente. Y nota que en inglés, tener, como nosotros decimos tener, yo tengo los años, yo tenía solamente 16. En inglés, tú no tienes los años, tú eres esos años. Entonces, was he only 16? Él era solamente 16 años. No es correcto hacer una traducción completamente literal, porque en español se dice de una manera y en inglés se dice de otra manera. Was he only 16? ¿Era él solo 16 años? ¿Ok? Lo que quiere realmente decir, tenía él solo 16 años. Ok. Y si vas a preguntar con la negativa, vamos a usar el mismo ejemplo con he. Voy a eliminar I. Wasn't he very old? ¿Ok? Están dos chicas hablando de del novio de la otra chica. El, el hombre pues tenía como 50 años y ella solo tenía 20. Vamos a suponer algo así. Y entonces las amigas están hablando. Wasn't he very old? El novio de Carolina no era muy viejo, no estaba muy viejo como para ella, ¿no? Wasn't he very old? Y esto llevando esto muy para allá, ¿no? Muy para el frente. Ok, entonces vamos a la siguiente slide. Cuando usamos el pasado simple en inglés, ¿cuándo lo usamos? Bueno, puedo reportar o hablar de varias acciones continuas que acontecieron en el pasado. Entonces, puedo decir que yo hice varias cosas, vamos a decir, en una sucesión. En la mañana, primero me levanté, después cepillé mis dientes, tomé un baño y después me fui a vestir. Entonces, nota que esto puede ser en reciente, el pasado medio reciente, el pasado lejano. Vamos a decir esto así. In the morning, first I got up. I brushed my teeth and I took a shower. Then, then I got dressed. Then I got dressed. Y ese then tiene que ir minúscula aquí. Oh, mi Dios, tantas cosas hice mal aquí. Me disculpas, tiene que ser minúscula, minúscula. Then, que significa después o entonces. Me fui a vestir. Puedo también hablar de eventos que fueron una costumbre por por un periodo de tiempo o un hábito. Y dije, we had rehearsals every day before the concert. Nosotros tuvimos ensayo cada viernes antes de el concierto. Yo participé en un concierto el fin de semana pasada, pero antes, los 3 meses anteriores, yo estaba practicando con mi violín. Yo estaba practicando, nos reuníamos dos veces a la semana para practicar y entonces fue una costumbre por un periodo de tiempo. We had rehearsals. Tuvimos ensayos every Friday before the concert. And here, had is the past tense of the verb to have. Okay, had, it is the past tense of the verb to have. Es un verbo irregular, por lo tanto, se cambia de have para had.
como puedes ver aquí. Bien, el pasado simple de los verbos regulares generalmente ponemos, como dije al principio, el sufijo ed al final de las palabras, como like, pongo ed y se pronuncia liked. Visit, la pongo al final y digo visited. Visited. Nota que las pronunciaciones son diferentes y entonces yo tengo que explicarle ahora en un momentito cómo es que yo hago esas diferentes pronunciaciones. Visited, no visited, no, no visited, no visited, liked, stayed, stayed. Solo tenemos que tener cuidado cuando la palabra termina con consonante Y, con la letra Y, consonante y la letra Y, como aquí. eh, sería la palabra study. Mira aquí bien abajo, consonante Y, consonante Y. Entonces vas a decir studied, studied, y vas a poner I, D. Si termina en consonante Y. Aquí en stayed, pudiste ver que eran una vocal y una Y. No es necesario poner IED. No es necesario allí. Pero allá abajo con study sí, porque teníamos una consonante con una vocal. Sigamos al siguiente slide. Pues aquí puedes ver la pronunciación del pasado simple. Primero, agregamos ed. Pero todo este grupo de palabras que estamos viendo aquí, todo este grupo de palabras que estamos viendo aquí, eh, estas que están acá, no sé si está escribiendo, este grupo de palabras que están acá, si ellas terminan, cuando se pronuncian en el regular, terminan con T, ¿estás viendo? Termina con T, como want, rest, rent, repeat. ¿Ok? Agregamos la ed y la pronunciamos id, id. ¿Ok? Si termina con T o si termina con D. Si lo ves aquí en la mitad, estoy marcando todas esas verbos que terminan, ah, no, que terminan con T. Quise decir, con T, le pongo la ed y digo id. I wanted, I rented, I rested, I repeated, I planted, waited, I waited for you last night. I visited my parents yesterday. I expected from you to bring me cookies. I corrected your homework. I acted very well in the play. Okay? Okay. So let's divide this that end with the letter T from this that end on the letter D. And down. So I say counted. I counted the money twice. I counted the money 2 times or twice or thrice. I don't know. Okay, I needed. I needed your presence at the play yesterday and you didn't go. You didn't go. Okay, so I say needed, ended, added, pretended. Here, hate termina con T. So, entonces digo hated. I hated you for not doing that. I decide. Look how it ends on the sound. Decide. La pronuncia termina en D. Decide. And I digo, y yo digo, I decided to do my homework. I decided to do my homework. Right? Ese es el primer grupo de palabras
Y la primera pronunciación son tres. La primera pronunciación del verbo regular en el pasado. Id, id, como yo la marqué. Ahora tenemos otro grupo de palabras en segunda instancia. Vamos a ponerlo aquí. Este otro grupo de palabras que terminan con estas que están acá, estos sonidos. K, S, S, termina con S, X, S, H, C, H. Aquí lo tienes. K, S, 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 X, P, S, H, C, H o C o S. Esas, las pronunciaciones finales de esos verbos regulares van a tener el sonido de la T. So, si yo digo asked, digo asked, asked. So, viene sonando algo más o menos así. Asked, 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 asked. Ese es la pronunciación de esos que terminan en K. I asked you a question. I parked backwards. I walked to the park. I talked to you. So, el final de esa ED va a ser el sonido de la letra T. Asked, asked, asked. Okay. Miss, missed, missed, missed. So va a sonar como la primera, para que te des un ejemplo. M-I-S-S-T. Missed, missed, missed. I missed you yesterday. You didn't come to school. No viniste a la escuela. I missed you. Te eché de menos. I missed you. ¿Ok? Y acá abajo puede ver las que terminan con S y X. I feel relaxed today. I feel relaxed. ¿Ok? I typed my letter to the American Embassy. I typed. Yo digité mi carta para ellos. I cashed my check. I cashed. I cashed. Cashed. I cashed. Cashed. I cashed my text. Después, I washed my car this morning. I washed my car this morning. So you get the idea. Let's go to the next one. And I'm going to put in this presentation this PDF for you to download in your Patreon as well. Okay. The last one is all of these past tenses that have any other consonant. Aquí dicen que estas son las que deben de tener en cuenta, pero honestamente yo te digo, todas las demás consonantes van a sonar d al final. D de dedo. I called you, cold. I called you, I called you. I called you last night. I failed. I failed to do my homework. I failed my test. Yes, I failed many tests when I was in school. Look at here, stay. I stayed. I stayed. Okay. Entonces te estoy dando algunos ejemplos para que veas que todas las demás consonantes, aunque aquí las marcan como L, Y, N, no, solamente todas las demás consonantes voy a hacer D. Voy a hacer el sonido de la D. Por ejemplo, I planned my trip to Paris last year. I planned my trip to Paris last week.
last week or last year. Ok, tú estabas cocinando, por ejemplo, y resulta que quemaste el arroz. Y mira la palabra burned, burned, burned. Entonces, para todas estas voy a hacer el sonido de al final. I burned the rice when I was cooking. I burned the rice when I was cooking. When? This afternoon. Okay. With this, my friends, we are going to conclude this class. Remember, recuérdese, vamos a concluir esta clase diciendo que vimos en el pasado el verbo to be. Vamos a revisar todo esto. En el verbo to be, el pasado es was and were. Okay, so I was, you were, he was, she, we were, they were, you, plural, ustedes, were. Okay, y después para los regulares vimos estos que están aquí con ed. Los verbos irregulares vamos a tomar en otra clase porque en los verbos irregulares, el pasado de esos verbos son así. Son palabras completamente diferentes. ¿Ok? Son palabras completamente diferentes. Entonces, los irregulares creo que vamos a tomarlos en otra instancia, pero vamos a dar un ejemplo de el uso del auxiliar did and didn't. Creo que es bueno, sería bueno revisarlo aquí. En esta te enseño acá el ed. I played a computer game. ¿Ok? Cuando yo no estoy usando was o were for to be, para los otros yo puedo usar un auxiliar que se llama en el pasado did, que en el presente sería do y does, ¿ya? Porque I do, you do, he does, she does, we do, you do, they do. So, do y does es en el presente, pero estamos hablando del pasado acá. Entonces, uso el auxiliar didn't. Si voy a hacer las negativas, yo digo, I played a computer game this morning. Yo jugué un juego de computadora en la mañana. Y después, I didn't play chess. No jugué ajedrez. Entonces, para decir eh, el negativo, digo didn't. Didn't significa no. Yo no jugué. Nota aquí que en español diríamos yo no jugué. Yo no jugué chess. Entonces, en ese caso voy a usar didn't. Y es la contracción de did not. Did not. I did not play chess. Or I didn't play chess. La segunda, you studied math. You studied, y nota IED porque tenía la consonante y la Y al final, study. Entonces transformamos en IED. You studied math. ¿Ok? Entonces tú dices, you didn't study English. No estudiaste inglés. Tú no estudiaste inglés. Pero hay una particularidad que cuando yo uso el auxiliar didn't, study va a volver a su manera natural de verbo, porque el auxiliar va a cargar con ese sentido del pasado, con el significado del pasado. Entonces, yo no estudié inglés. Perdón, tú no estudiaste inglés. Tú no estudiaste inglés. You didn't study English. Aquí for Watch a Talk Show, un programa de variedades. Tú vistes un programa de variedades, pero no vistes, pero él no vio
las noticias. He didn't watch the news. Y otra vez, el significado pasado lo carga la palabra didn't. Didn't. ¿Ok? Entonces, didn't y vuelve a la forma regular, watch. ¿Ok? Vuelve a la forma regular el verbo. She wanted to stay home. She didn't want to go out. Ella que quería quedarse en casa, quiso quedarse en casa. Eh, quiso quedarse en casa. She wanted to stay home. She didn't want. Entonces, want vuelve a su forma natural. She didn't want to go out. Now, we cooked Italian food. En la última, we cooked Italian food. We didn't cook Chinese food. So, we didn't cook. We cooked Italian food. We didn't cook Chinese food. Para hacer el interrogativo, entonces, podemos hacerlo con la palabra did en el pasado. Y entonces hacemos igual que hicimos previamente con el verbo to be. Pasamos en esta instancia la palabra que está llevando el significado del pasado, did. Did you play chess? Y si te fijas aquí, puedes verlo acá. Did en el abajo. Did you play chess? ¿Jugaste ajedrez? Y la respuesta corta sería yes, I did. No, I didn't. Did she want to stay home? ¿Ella quería quedarse en casa? Did she? Entonces, mi respuesta corta va a ser yes, she did o no, she didn't. Y finalmente, did they cook Italian food? Mira cómo pasé aquí el auxiliar para poder preguntar. Did lleva el significado del pasado. They cook Italian food. ¿Cocinaron ellos comida italiana? Sí, ellos lo hicieron. Es lo que quiere decir they did. So, yes, they did or no, they didn't. Y con esto, mis amigos, terminamos esa pequeña aula en los pasados regulares. Nuevamente, en una próxima sesión vamos a estar hablando de los verbos irregulares. Gracias por estar aquí en Alessandro TV. Nos veremos la próxima vez cuando tengamos otra pequeña lección acerca de los verbos irregulares. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches y no te olvides de like y subscribe para recibir más contenido como este. Bye.